Muchas gracias, Oliver, y un saludo a todos los televidentes. Miren lo que tengo aquí. Este es un estudio, una investigación hecha por el doctor Rafael Hernández, que está aquí conmigo, a quien doy la bienvenida. Gracias. ¿Cómo se llama este estudio? Aquí está el doctor Rafael Hernández, ya lo presenté. ¿Cómo se llama este estudio? Bueno, dice más o menos así. Usted me rectifica el título porque está en inglés, no se ha publicado en español todavía. No. Bien, pero se publicará. Eso espero. Bien. Bueno, siempre se dice eso, espero, cómo no. Dice, las políticas exteriores de Vietnam, China y Cuba hacia los Estados Unidos, un análisis comparativo del conflicto a la cooperación. Yo quiero que usted me resuma brevemente qué trata el estudio, qué dice este estudio, que compara un poco en lo que yo pude hojear y leer más o menos, cómo han sido las políticas de las comunidades china, vietnamita y cubana en los Estados Unidos hacia sus países, hacia Estados Unidos, y tanto en los periodos de confrontación como de cooperación, como dice el estudio. A ver, dígame. Bueno, el estudio se propone ver las experiencias de China y Vietnam pasando de una situación de intensa confrontación al diálogo, del diálogo a la negociación y de la negociación a la cooperación, y ver qué hay en esa experiencia vietnamita y china que pudiera ser de utilidad para nosotros, salvando todas las diferencias históricas, geopolíticas que hay entre ambos casos. Ahora, los actores que son la emigración china, la migración vietnamita y la emigración cubana dentro del sistema norteamericano, dentro del aparato político norteamericano, dentro de los intereses norteamericanos, también son contrastantes. Ahora, ya entrando en materia, por ejemplo, las comunidades china y vietnamita en Estados Unidos, esencialmente son emigraciones después que llegan al poder los gobiernos socialistas, revolucionarios en China y en Vietnam, ¿no? Bueno, los chinos están llegando a Estados Unidos del siglo XIX. ¿Pero el estudio comprende? No, el estudio se refiere a esta etapa posterior a la Revolución China. ¿Y posterior al 75 en Vietnam? Y posterior al 75 en Vietnam. Lo que pasa es que es sobre todo después del 75 que empieza a llegar grandes oleadas de vietnamitas. Esa oleada de vietnamitas que llega después del 75 a los Estados Unidos está asociado con el régimen de Vietnam del Sur y por supuesto es muy político. Y por supuesto que es muy anticomunista y por supuesto que se opone a las relaciones entre Vietnam y los Estados Unidos. Pero ya terminó la guerra de Vietnam. Ya Estados Unidos jugó la confrontación y la hostilidad y pagó por eso un alto costo. No tanto como los vietnamitas, que murieron 4 millones, pero llegaron a morir casi 60.000 norteamericanos, más de 1.000 de los cuales estaban en alguna parte muertos, enterrados en Vietnam. De manera que para el gobierno de los Estados Unidos el factor fundamental hacia la normalización, hacia el diálogo con Vietnam, no estaba dado por ese grupo ferozmente anticomunista, ferozmente anti-Ho Chi Minh, que vivía en los Estados Unidos ya, sino que estaba dado por recuperar y sanar las heridas de Vietnam. Y ese fue un factor fundamental. Ahora, haciendo comparaciones, una parte de la emigración cubana en Estados Unidos se vinculó, una parte, no toda, esto está claro, históricamente hablando, se vinculó a, bueno, las infiltraciones, los sabotajes, los planes de atentado, toda una serie de acciones, vamos a decir, violentas e ilegales. ¿Ocurrió lo mismo con las comunidades chinas y vietnamitas en Estados Unidos? ¿Hicieron ese tipo de cosas o no? No era posible que después del año 75 Estados Unidos se dedicara a continuar utilizando esos recursos porque ya había hecho una guerra terrible, sobre la cual no podía volver. La guerra de Corea en los años 50 fue la confrontación militar no solamente con Corea del Norte, sino con China, en la península de Corea. De manera que esa carta había sido jugada ya. Lo que ocurre en el año 72 es que a pesar de la existencia de un fuerte lobby taiwanés que está apadrinado por la élite de la política exterior norteamericana, porque todos estos lobbies juegan un papel en la medida en que tienen un espacio. Y ese espacio, para los chinos y para los vietnamitas, se subordinó en el caso de Vietnam
a el fin de la guerra, y en el caso de China se subordinó al interés norteamericano, de alta política norteamericano, de aliarse con China contra la Unión Soviética. Y eso prevaleció por encima de cualquier consideración ideológica, porque era un gobierno muy anticomunista el de Nixon. La geopolítica prevaleció por encima de todo y prevaleció también sobre el lobby taiwanés, que no solamente tenía fuertes conexiones con el aparato de poder norteamericano, sino que todavía lo tiene. Todos los años en la Cámara de Representantes se presenta una propuesta que se dirige a venderle armas a Taiwán y a afectar las relaciones entre China y los Estados Unidos sobre la base del tema de democracia y derechos humanos. Lo que pasa es que eso, cuando llega al punto donde debe llegar la decisión, se para. Se para. Se para porque el gobierno de los Estados Unidos, los poderes que deciden la política exterior, no les interesa crear esa turbulencia en la relación con China ni con Vietnam. Y tampoco les interesa crearla ahora con Cuba, y por esa razón se acabó la política que tenían anteriormente de hostilidad y de guerra, y ahora tenemos esta otra política. Lo que ocurrió en el caso de los cubanos es que los cubanos sí fueron parte de un esquema de confrontación con un país con el cual a ellos les interesaba hacer la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, pero no de esa manera. Y los convirtieron en los soldados de esa guerra porque estaban dispuestos a hacerla. Por supuesto, esos cubanos que sirvieron de tropa, de choque, que vinieron en Playa Girón, sí querían atacar a Cuba, sí querían derrocar al gobierno cubano, pero el gobierno de Estados Unidos les dio la oportunidad de hacerlo. Y les dio la oportunidad de hacerlo porque era una carta en la que el gobierno de los Estados Unidos confiaba. Confiaba en la época de la Guerra Fría, y luego de la Guerra Fría dejó de hacerlo, no porque ese lobby tuviera tanta fuerza, como se dice, sino porque no le interesaba restaurar una relación normal con Cuba, como sí la hubo con Vietnam y sí la hubo con China, lo que explica la cooperación, el diálogo con China y con Vietnam. No es que no hubiera una inmigración de esos países belicosas o fuerte económicamente, sino que no era parte de la política norteamericana, no estaba en las fórmulas norteamericanas, porque Vietnam y China, los dos en la posguerra fría, tenían un perfil mucho más alto en la política exterior norteamericana que Cuba. Cuba había dejado de tenerlo, lo tuvo durante la Guerra Fría, pero Cuba se veía como un aliado de la Unión Soviética y eso no le servía a la política de los Estados Unidos. Ahora, yo no sé si mi memoria me traicione, pero por ejemplo, los cubanos en Estados Unidos creo que constituyen, se acuerdan los últimos datos del censo, cerca del 2% de los hispanos. Y llegaron a tener un ministro, 2 senadores y 4 representantes. Pero yo no recuerdo representantes o senadores, y mucho menos ministros, de origen chino o vietnamita. Bueno, eso es una diferencia. Bueno, solamente porque uno no se pone a mirarlo. En el propio gabinete de George Bush, donde estaba Carlos Gutiérrez, de secretario de Comercio, la secretaria de Trabajo era Elaine Chao, que es una china norteamericana. La diferencia está en que a Elaine Chao, el gobierno norteamericano, el presidente no le pidió que presidiera la Comisión por una China Libre. Todo eso tiene que ver con el simbolismo de la política, porque la razón por la cual Carlos Gutiérrez estaba de secretario de Comercio no era por ser cubano, sino porque algo tenía que ver el hecho de ser presidente de Kellogg's Cornflakes. Para eso sirve ser secretario de Comercio. Secretario de Comercio, esas relaciones y poder hacer comercio con Cuba y saber de transnacionales y saber de producción de Kellogg's Cornflakes es muy útil. Y de secretario del Trabajo seguramente hubo poderosas razones que tenían que ver con la presencia china. Pero representantes, senadores, ¿ellos se metieron en la política así de Estados Unidos? Legisladores estaduales, porque lo que les interesa a esas comunidades tiene que ver con las localidades. En los estados en que las localidades donde viven, es las localidades pero donde no viven. A nivel nacional. A ver, los chinos y los vietnamitas son más importantes en California, en Nueva York y en Texas que los cubanos. Los cubanos donde únicos son importantes desde el punto de vista electoral y hasta cierto punto es en la Florida. Y es en ciertas partes de la Florida en donde
esa industria del anticastrismo tiene un sentido local, tiene un sentido de control de la política local. Es una especie de política local, solo que no se manifiesta solo en el control de la Cámara legislativa del Estado, sino que tiene una repercusión también en la política nacional. Nos quedan 2 minutos, muy breve. Y el hecho de, por ejemplo, organizar o tratar de financiar grupos políticos de oposición dentro de China y Vietnam, como ha ocurrido en Cuba, ¿eso se ha hecho también? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que eso, te reitero, no está en la línea fundamental del interés norteamericano con China y con Vietnam. Estados Unidos y China, Estados Unidos y Vietnam tienen un punto en la agenda que es el tema de los derechos humanos y la democracia, pero ese punto tiene un lugar muy abajo dentro de la agenda de intereses, dentro de las 92 comisiones que existen entre China y los Estados Unidos, hay una dedicada a derechos humanos y democracia. Qué bueno que se sientan y dialogan sobre el tema. Cuba y los Estados Unidos también ahora se sientan a dialogar sobre el tema. Nada de eso está determinado por la fuerza supuesta que tiene un lobby. El lobby chino, el lobby vietnamita y el lobby cubano no fueron los que determinaron la política de Estados Unidos a esos países, porque la cola no mueve al perro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Este es un tema Ver, el estudio es muy chiquito, yo lo vuelvo a mostrar aquí en pantalla, aquí está la cámara, es un estudio pequeño, sintético, lo vuelvo a mostrar aquí en cámara, pero esa última, vamos a decir, sentencia del doctor Hernández, usted sabe que eso promueve la polémica. Bueno. Si la política se decide en Washington, si es por la influencia del llamado lobby cubano o anticubano, como llaman algunos. El 17 de diciembre demuestra definitivamente que ese lobby está intacto, tiene el mismo poder que tenía, y sin embargo la política está tomando otro camino, porque está tomando otro camino. Bueno, ahora se nos acabó el tiempo, pero bueno, qué bien que esto da para discutir, hablar y que siga la polémica. Muchísimas gracias, doctor. Espero que se publique en español su estudio. Yo también. Con un tipo de letra más grande tú verás que va a ser tiene la letra muy chiquita, ¿lo va a publicar en la revista Tema? No, de ninguna manera. Este no, lo va a publicar aparte. Bueno, yo lo publico en la revista Tema. Ah, usted la dirige, no publica. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y estamos terminando la esquina. Es un tema que da para más, genera polémica, hay opiniones sobre esto divididas, pero bueno, el tiempo se nos acabó y regreso con Oliver a la mesa.